Muy bien, vamos a empezar la clase teniendo un momento de oración. ¿Algún hermano o hermana que desee orar lo puede hacer? Oremos. Señor, te damos gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, por tanto amor que nos tienes para nuestros hijos. Gracias, Señor, por la salvación que nos das. En este momento, Señor, te rogamos que tú bendigas a cada hermano que llegó, que están llegando y los que no pueden venir, Señor, que tú los abraces y visites a cada uno. Te rogamos, Señor, en la clase que comenzamos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor Jesús, y que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica, Señor Jesús. Bendice, Señor, a Ignacio, que nos trae la palabra, nos enseña, y que tú, Señor, lo lleves a él, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno, danos fuerzas, Señor, para continuar, Señor Jesús. Limpia nuestros corazones de todo mal, de todo pensamiento feo, de cosas que no están bien, que no te agradan a ti, Señor. Te rogamos que tú, Señor, nos ayude y nos fortalezcas a cada uno de tus hermanos, que aprendamos cada día más de tu palabra. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. La semana pasada habíamos quedado en el versículo 27 de San Juan, capítulo 6, luego que el Señor hace la multiplicación de los panes, luego que el Señor cruza por el mar de Galilea de la zona de Genesaret hasta Capernaum, luego de que el apóstol Pedro camina sobre el agua, en el cual esa noche el Señor los manda que él va a ir a la noche para allá, y a la noche eran como las 3 de la mañana y el Señor desaparece. Y bueno, y ahí el Señor calma la tempestad, le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Llegan al otro lado, ¿no? Y entonces la gente nuevamente, como dice en el versículo 25, ¿no? Y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo ha llegado acá? Claro, porque ellos habían visto que había un solo barco, como había cruzado. Bueno, después la gente lo sigue, ¿no? Y entonces el Señor dice en el 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, a este señaló Dios el Padre. Entonces, a partir de ahora, todo lo que queda de este capítulo, va a haber todo un mensaje, una predicación de nuestro Señor que tiene que ver con el pan de vida. Y la manera y la forma que los judíos entendían esas cosas, y la manera y la forma en la cual el Señor quería manifestar o transferir o trasladar o enseñarles de una acción física o material a de una representación, mejor dicho, física material, a una enseñanza espiritual. Es lo que el Señor, o lo que se llama en la palabra alegoría. Esto lo vamos a encontrar muchas veces en la palabra, y muchas veces el Señor utilizó esta técnica de enseñanza para que las personas, porque no tenían ningún texto, no había Facebook, no había YouTube, no había nada de nada, ¿no? Ni libros había, entonces solamente había unas pequeñas escrituras que las guardaban en la sinagoga, o algunos muy adinerados se mandaban a hacer una copia porque la hacían a mano. Era todo un trabajo tremendo, porque imagínense que se hacía sobre un pergamino, y el pergamino era un cuero de un cordero muy jovencito, muy especial, muy bien tratado. Era un trabajo tremendo hacer un libro. Y después tenían que copiar, y no se podían equivocar porque no podían borrar. Entonces tenían que copiar
palabra por palabra, ¿no? El Antiguo Testamento, cuando copiaban palabra por palabra, contaban la cantidad de letras que tenía ese texto y tenía que coincidir uno con... Era un trabajo tremendo. Los escribas tardaban meses y meses en copiar solamente un libro. Imagínense Isaías, que tenía 66 capítulos, que era un rollo bastante importante. Una tarea tremenda. Muy bien, al no haber eso, ¿qué era lo que hacía? El Señor siempre enseñaba con figuras, enseñaba con relatos, enseñaba con parábolas. Entonces, era más sencillo recordar la parábola que recordar un mensaje. Entonces, el Señor utilizaba este método muchas veces que se llama alegoría, un método alegórico, en el cual Él toma un hecho diario de la vida, ¿para qué? Para explicar una verdad espiritual. Eso es todo lo que resta de este capítulo, en el cual había dos tipos de público. Uno que eran los discípulos, también para escribir, me voy a primer inferior. No existe más primer inferior. Discípulos, estaba el pueblo y lo que la palabra llama los judíos. ¿Quiénes eran entre los judíos? Por un lado estaban los escribas, que eran los religiosos, los que conocían el texto, los que conocían la palabra, y cada vez que el Señor decía algo y ellos pensaban que no se ajustaba a un párrafo de la Biblia, automáticamente se lo discutían. Pónganse cuando un día los discípulos, un día sábado, tenían hambre y entonces salen por el campo, ven las espigas de trigo, entonces van, cortan unas espigas, liberan el grano y comienzan a comerlo, ¿no? Como nosotros comíamos, ¿te recuerdas cuando era chico la semillita de girasol? Íbamos a la escuela y comíamos y dejábamos un montón debajo del asiento de migaja, ¿no? Y la maestra nos retaba, ¿no? Bueno, más o menos hacían lo mismo los discípulos. Entonces los fariseos, estos judíos, cuando vieron eso, se escandalizaron. ¿Cómo están trabajando en el día sábado? Y a el Señor le da toda una enseñanza. Muy bien, estos eran los escribas. Y después estaban también los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran, dentro de la estructura religiosa judía, había un grupo de personas que eran observadores de la ley. Ellos tenían que cumplir la ley. Y entonces pues se ponían la tirita acá, se ponían la bichita acá, se ataban la cajita en la cabeza con los mandamientos, que hacían todos los rituales que tenían que ver con las prácticas. Y estos eran los que siempre estaban atentos a ver dónde el Señor se equivocaba para acusarlo. ¿Para qué? Para decirle, comete tal cosa, ¿no? Y es digno de la muerte, ¿no? Porque ellos siempre había cierto fanatismo. Si nosotros vemos, ¿no? Los que practican el Islam, vieron que estamos en guerra con los árabes y todo eso, entre los judíos, y vieron que salió un mensaje de los líderes del Islam, ahí en Irán, diciendo que tenían muerte a los infieles, muerte a los cristianos si no se convierten. Bueno, esto no eran tan extremistas, pero eran más o menos, ¿no es así? Recuerden cuando el Señor está en el juicio, ya vamos a llegar un día a ese momento, ¿no? Y entonces cuando el Señor dice yo soy, dicen blasfemó, entonces van y le rompen los vestidos al Señor, es digno de muerte porque se quiso poner en lugar de Dios. Esos eran esta ley. Muy bien, dicho esto y ver el público que el Señor tenía, vamos a comenzar ahora a leer el texto para que nos ayude a entender. Muy bien, dice entonces, le dijeron, 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 6, 28 está. Juan capítulo 6, verso 28. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Él en ese momento, fíjense, les da
una expresión clara. Ustedes tienen que creer al que Dios envió. ¿Y qué es lo que le responde? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Era necesario hacer más obras? ¿Qué había pasado 2 días antes? ¿Cuántos habían comido? 5.000. Y aún así le habían hecho un montón de milagros, le habían hecho un montón de... Así, imagínense, esto ocurre qué sé yo, a fin del 28, por ahí, por diciembre del 28, y hacía 1 año y medio que Jesús estaba predicando, haciendo montones de milagros por todos lados, por toda esa región, porque estaba en el mar de Galilea. Le hago el planito para que no se rían, por supuesto. No, el planito, el mar de Galilea, ¿no? Hasta Capernaum, acá está Jerusalén, acá está Tiberia, y por toda esta zona el Señor iba predicando. Y ahí hizo muchos milagros, ¿no es así? Y ahí, a pesar de todo eso, ¿qué le dicen? ¿Qué obras? ¿Qué haces para que te creamos? Y entonces dice, y ahí dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, ¿qué cosa? Pan del cielo. Pan que del cielo os dio de comer. Y ahí Jesús entonces toma, fíjense, toma esa idea y va a desarrollar ahora lo que se llamó el verdadero pan del cielo, ¿no? Ya nos comienza toda una charla larga, ¿no? Que se llama el pan de vida. Muy bien, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? A ver, alguien que lea. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Muy bien. Dice, les digo que lo que dio Moisés no era el verdadero pan del cielo. Hay otro ahora, otro pan, otro alimento que descendió, ¿de dónde? Del cielo, que Dios lo va ahora a dar a las multitudes. Y entonces, ¿qué pasó allí? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Y qué quiere decir eso? Querían replicar lo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál era? Que todos los días iban a ¿qué? A levantar el pan. A buscar el maná, comían y ¿qué pasa? No trabajaban, no hacían nada, estaban tranquilitos, querían vivir de los planes, más o menos. Nosotros más o menos que estamos acostumbrados, ¿vieron? Entonces, que Dios le solucionase el problema temporal de la comida. ¿Entendieron bien? Por supuesto, los judíos entendían la palabra literal. ¿Qué significa? O sea, pan era ¿qué? El pan que ellos estaban acostumbrados ¿qué? A comer todos los días. Y acá Jesús les quiere enseñar ahora otra verdad espiritual, ¿no? Y ahí comienza desde el verso 33 hasta el verso 59, imagínate todo un desarrollo. Vamos a tomar algunas frases de todo este desarrollo, porque si no, no vamos a llegar. Quizás vamos a ir leyéndolo, pero vamos a ir viendo algunos aspectos. Si alguien, por supuesto, tiene una consulta, una pregunta, ¿qué hace? Interrumpe y lo aclaramos. Muy bien. Entonces Jesús dice la primera frase. Yo, ¿qué cosa? Soy el pan. Yo soy. ¿Y quién dijo? Yo soy el que soy. Dios. Jehová. ¿Quién se lo dijo? Moisés. A Moisés. ¿Y cuál es tu nombre? Le dijo. No, y entonces Dios no tiene, ahí digo que Dios no tiene el nombre. ¿Por qué? Yo soy el que soy. Yo soy ¿qué cosa? La esencia de qué? De la vida. La esencia de todas las cosas. Entonces cuando Jesús dice, yo soy qué cosa? El pan. ¿No? Y acá el pan, ¿no? A contrario de lo que dicen hoy, no hay que comer harina, ¿vio? Entonces,
Toda la humanidad vivió 3.000 años, 5.000 años comiendo harina. Todavía sigue, pero ahora los médicos, no hay que comer harina. Entonces yo tenía 2 galletitas y me comí una sola, porque la otra no me la podía comer. O si no, la balanza dice, me manda... Harina refinada. ¿Qué cosa? Harina refinada. Es peor todavía, ¿no es así? Bueno, muy bien. Entonces, dice el texto, yo soy ¿qué cosa? El pan de vida. Y aquí hay una frase determinante. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. Ajá. Y entonces, aquí hay una enseñanza. Los judíos, por supuesto, pues dicen, danos, hace pan para comer, para que no tengamos hambre, que no tengamos... Jesús les quería enseñar otra cosa. ¿Qué cosa? Quería enseñar la dependencia de quién. Nosotros tenemos que depender. ¿Qué significa? ¿De quién? De Cristo. Él es el centro de la existencia del ser humano. Tiene que ser el centro de la existencia de nosotros. Tiene que ser a quién acudimos. ¿Por qué? Porque Él nos va a alimentar. ¿Alimentar qué cosa? Exactamente, alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Y a veces nosotros, ¿qué cosa? No lo entendemos y buscamos otros recursos para ser alimentados. Jesús quiere centrar en Él la verdadera enseñanza de ¿qué? De la manifestación de la divinidad que vino a este mundo para cumplir una función ¿de qué? De cambiar, de transformar a la humanidad. Todo que pone la fe en Él tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Y esa vida eterna, esa vida espiritual, tiene que ser ¿qué cosa? Alimentada. ¿Qué es lo que dice el Señor? De modo ¿qué cosa? Que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo una ¿qué? Desde el momento que creímos, una personalidad ¿de quién? De Dios, una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ¿qué cosa? Tiene que ser ¿qué? Alimentada. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Al hombre interior le conviene crecer, ¿y a mí qué cosa? ¿De qué manera crecemos? ¿De qué manera ahora estamos alimentando nuestra vida espiritual? De la relación y de la dependencia que nosotros comencemos a tener de nuestro Señor. Y acá esta frase tan preciosa dice, y el que a mí viene y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué cosa? No le he hecho fuera. No le he hecho fuera. Y entonces aquí tenemos ahora una acción que tiene que ver... Ustedes van a escuchar muchas cosas que digo hoy, después lo van a escuchar ahora porque me toca hablar a mí adelante. Así que vamos a repetir muchas cosas, quizás desde otro punto de vista, pero quizás muchas cosas que tienen que ver con la salvación y la esperanza eterna de los hijos de Dios. Y entonces, el que a mí viene, si vamos ¿a quién? A Jesús. Si vamos al Señor, acá hay una promesa, la cual nosotros ahora la tenemos que tomar. El que va a Dios, el que va a Cristo, dice, no le echo fuera. Es decir, siempre que nos recibe. Y esta verdad eterna, a veces nosotros no la tenemos en cuenta, porque a veces nos angustiamos, tenemos dificultades, tenemos problemas. Y a veces si bien buscamos a alguien para contarle que es importante, pero más importante es tener una intimidad para qué? Para contarle al Señor nuestras cosas. Y en esa intimidad el Señor nos va a dar la consolación necesaria. ¿Por qué? Porque el que va a Dios, el que va a Cristo, Cristo siempre lo recibe. No es como nos vamos a buscar un turno, ¿no? Ahora desde que pasó
La pandemia, no todas las obras sociales, hospitales se abusaron. Vos buscas un turno si dentro de 3 meses venís acá, cuando venís 3 meses y ya. Está listo, ¿no? Yo mandé a hacer una ecografía que me tengo que hacer por un control, ¿no? La pedí los primeros días de marzo y me dieron para el 15 de mayo. Y eso que es una obra social que pago. Fíjense, si no pagás, te mandan a diciembre. Es así. Qué distinto es pensar que los hombres a veces ponen todas esas barreras cuando queremos tener contacto con alguien. Cristo está cerca, siempre, de cada una de nuestras vidas. Algo que tenemos que tener presente en nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, es muy astuto. Vos estás solo, nadie te escucha, ¿para qué vas a ir? Y sin darnos cuenta que Cristo estableció una manera, un método, la eternidad se acercó a nosotros a través de la obra bendita del Redentor y a través de la obra quiere establecer ahora una nueva comunión. Los judíos, por supuesto, les costaba entender eso. Porque he descendido del cielo para hacer no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, ¿qué cosa? Del que me envió. Aquí les habla claramente que quién él es, que él era el Mesías. Porque dice, ¿yo qué cosa? ¿Descendí de dónde? Atrás, el texto anterior dice, y Señor, y vos, mostranos una señal, muéstranos tu poder, muéstranos a ver. Y él comienza a revelarle quién era realmente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que me dé todo lo que me diere. ¿Y qué cosa? Y no pierda yo nada, sino que ¿qué? Que lo resucite en el día postrero. Fíjense, todos los que vamos al Señor no nos podemos perder. ¿Por qué? ¿Quién se compromete? El Padre es el que nos atrae hacia El Padre nos da. ¿Y qué hace Cristo? Se lo da Cristo, ¿no es así? Y Cristo lo recibe. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Y lo que me diste? ¿Ninguno qué? Se perdió. Ninguno se perdió. Y entonces nosotros tenemos esta bendición eterna de que hemos ido a Jesús, que hemos puesto la fe en Él. ¿Y Él qué ha hecho? Nos cuida. ¿Por qué? Porque Él va a arbitrar todos los medios, ¿para qué? Para que nosotros no nos perdamos, ¿sí? No nos vayamos a la condenación eterna, sino tengamos la preciosa bendición de ¿qué? Cuando dice resucite en el día postrero, ¿qué significa? ¿De qué está hablando? Cuando venga Cristo. Está hablando exactamente del final de los tiempos. Está hablando de la segunda venida de Él, cuando Él venga en las alturas, dice que sonará la trompeta y los muertos, ¿qué cosa? En Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Ahí estamos nosotros, en esa lista. Y los que vivimos, el Señor viene hoy, ¿qué cosa? Dice, Seremos transformados. seremos transformados. ¿A qué? ¿A qué seremos transformados? ¿A qué? ¿De qué manera vamos a resucitar? No va a ser resucitar este cuerpo, ¿no? Vamos a resucitar en la plenitud de Cristo. Nuestros cuerpos serán transformados. Algo que uno a veces no se pone a leer y que esto no será un cuento, no será una fábula. Nunca se les ocurrió pensar esas cosas, y tantas cosas que se la pasan. Claro, nosotros creemos en la salvación porque nos dan miedo de ir al infierno, pero a veces no creemos en todas las otras promesas que están. Y acá Jesús varias veces va a prometer y a repetir lo mismo. Dice, continúa el texto, el 40. Y esta es la voluntad de ¿qué? Del que me envió. ¿La voluntad de quién? ¿La voluntad de quién? del Padre. De Dios, del Padre. Que todo aquel, ¿qué cosa?
que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Repite, fíjense. ¿Y qué cosa? Y yo le resucitaré en el día. Vuelve a repetir esa enseñanza. ¿Para qué? Para dejar firme. Porque en la época de Jesús, habían, dentro de los grupos religiosos que había algunos que estaban, por ejemplo, los fariseos, los que habíamos hablado hoy, creían en la resurrección, ¿no? Pero estaban también los otros, los religiosos, los saduceos, que no creían en la resurrección. Que no creían. Estos saduceos son los famosos, ¿se acuerdan aquel hecho cuando vienen y lo querían poner a prueba al Señor Jesús? Y dice, una mujer dice, quedó viuda 7 veces. ¿No es así? ¿Recuerdan ese hecho? Dice, en la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? De los 7 maridos que tuvo. Y así Jesús le dijo, ustedes no entienden nada, dice, porque en la resurrección seremos como los ángeles, que tenemos esa característica de la vida divina. Dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho qué cosa, yo soy qué cosa, El pan. es decir, comenzaron a discutir entre ellos, por detrás, ¿no? Estaba toda la gente reunida, ¿y este quién es? ¿Qué se piensa? Y decían, ¿no es este qué cosa? Jesús, hijo de José. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros qué cosa? Conocemos. ¿Cómo pues dice este que he descendido, que ha descendido? Es decir, ellos tomaban la literalidad y lo veían a Jesús como ¿qué? Como un ser humano, como una persona. No creían que Él era el Mesías. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis que para aclarar una cosa. Y leo que yo, a veces uno leyendo, aprende siempre, ¿no? En lo personal, yo siempre pensaba o decía que en la época en que Jesús comenzó el ministerio público, ya José había muerto. ¿Pero qué dice este texto? Cuyo padre y madre conocemos. Ah, está. Es decir, ese texto está diciendo que José todavía, ¿qué cosa? Todavía José todavía vivía. Entonces estaba María, José y ¿qué? Y por lo menos 4 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. Eran todos los lazos de sangre que tenía José. No es el carpintero, porque lo conocían también como el carpintero, a Jesús. ¿No es así? Y respondió Jesús, claro, qué interesante, ¿no? Una cosa que ellos murmuraban por atrás y Jesús en espíritu, ¿qué cosa? Entendía lo que estaban murmurando. Eso pasa muchas veces, muchas veces ocurre en la palabra eso, que la gente a veces, porque Jesús podía, ¿qué cosa? Leer el corazón y la intención de las personas. ¿Y qué le dijo? No me critiquen, no murmuren entre vosotros. Y ahora comienza a repetir y a repetir y a repetir. Repite 2 o 3 veces la misma idea. Se me preguntaba, ¿por qué la repite? ¿Cuál es el objetivo que tenía Jesús de repetir la misma idea? Sin lugar a dudas, cuando ustedes repiten varias cosas, ¿para qué se las repiten? Para que te quede en la cabeza, ¿no es así? ¿Cuántas veces le dicen al nene, no toques que te vas a quemar? ¿No? ¿Cuántas veces lo repetimos al nene? ¿Hasta qué? Hasta que toque se quema. Pero bueno, pero muchas veces se lo avisamos para que entienda. Lo mismo hacía el Jesús. Él quería dejar establecido qué cosa, que él era el pan. Y el pan en la antigüedad era tomado como la esencia
¿de qué? De la vida. Es decir, lo que mantenía la vida era ¿qué cosa? El pan. ¿Entendemos? Por eso toma ese ejemplo claro. Por eso toma ese ejemplo alegórico. Por eso él dice, yo soy el pan. Es decir, yo soy ¿qué cosa? La esencia de la vida de la humanidad. Entonces, ninguno puede venir a mí, ¿qué cosa? Si el Padre que me envió no le trajeron. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estamos hoy nosotros en esta mañana? Porque me levanté y no tengo más remedio que a la iglesia, si no me van a criticar. Porque me levanté y hace lindo día y bueno, y hoy ya que no tengo nada que hacer, voy a la iglesia. Me levanté no porque tengo ganas de escuchar a uno que grita mucho en la reunión. Bueno, que habla de algunas cosas que a mí me gusta, otras me aburren, pero bueno, por lo menos por lo poco que me interesa voy un poquito a escuchar. No dice eso acá. Dice que estamos aquí presentes, porque ¿quién? ¿Quién nos trajo? El Señor. Dios lo preparó de antemano. Fíjate vos. Sí, imaginémonos ahora que nosotros tomamos esta idea y nos la apropiamos. Muchas son discípulos. Y nos la apropiamos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, yo tomo esta idea y la hago propia. Y entonces, yo veo que cada acto, cada hecho de mi vida está guiado ¿por quién? Por el Padre. Vamos a Dios no por un impulso propio de nuestra libertad, sino vamos a Dios porque Él ha generado en nuestro interior el impulso para que vayamos a Él. Esta doctrina o esta enseñanza que tiene que ver con la acción deliberada de Dios en el ser humano, y específicamente en aquello que hemos puesto la fe en Él, genera en nosotros ahora una nueva manera de acercarnos a Él. ¿Por qué nos acercamos a Él? Dice otro texto, le amamos a Dios, ¿por qué? Es decir, todas las cosas comienzan en Él y terminan en Él. Ahora nosotros, Jesús lo revela, dice, ¿por qué? Él dice acá, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajo. Dios nos ha traído en este día a Él. ¿Y qué cosa? Y repito nuevamente, ¿cómo dice el texto? Y yo le resucitaré. Y yo le resucitaré en el día. Ya la tercera vez que lo dice. Continuemos. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué cosa? Viene a mí. Acá hay un misterio. ¿Sí? ¿Cuál es el misterio? Todo aquel que oyó. El Padre. Jesús y el Padre es el mismo. Claro. Pero yo me pregunto, nosotros tenemos la Biblia ahora, ¿sí? Pero imaginémonos aquella gente que le escuchaba que era del pueblo, que no tenía ningún libro, ninguna referencia, que solamente tenía a los fariseos que decían, tenés que hacer esto, porque si no, Dios te va a castigar, y Dios, hablaban, es decir, eran fieles a Dios no por el amor, sino por qué cosa, por el temor, ¿no es así? El temor a la perdición como hubo durante muchísimos siglos, podemos decir, entre el año, ahora vamos con la historia, entre el año 400 más o menos y 1500 de nuestra era, cuando el cristianismo era dominado por el catolicismo que empezó a aparecer. Ellos era el miedo, vos tenías que tener pánico de que el papa o que el sacerdote no te excomulgara. ¿Qué era Porque si te excomulgaba, ¿qué hacía? Él te mandaba directamente ¿a dónde? En 1970, más o menos, ese temor siempre existió también, ¿no? Porque yo vengo de una familia católica y nosotros
Bueno, ahora va a venir Semana Santa. El miércoles ya se cocinaba para jueves, viernes y sábado. Sí, Y no podías hacer nada. Antes no había fútbol, no había nada. Nada. Entonces el En la radio pasaba nada. Siempre existió. Es decir, por supuesto, pero yo puse esa fecha, en 1500, porque ahí es cuando comienza la ¿qué? La reforma. La reforma. Entonces se cambia esa idea del Dios tremendo y castigador a transformarse el Dios de la infinita gracia. Entonces, qué interesante es pensar de qué manera toda esta cosa, esta digresión vino a la idea de cómo escuchamos a Dios, ¿no es así? Y todo aquel que oyó, ¿qué cosa? Al Padre. Entonces, ¿de qué manera Dios nos habla a nosotros? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Tremendo esto. ¿Cómo Dios nos habla? Por la palabra. Una forma por la La palabra. ley de la Entonces, creación también, como dice Pablo en Romanos. cuando vos te pones, mirá, Cosas como se invisibles. ponía el salmista, ¿no? Ahora nosotros no vemos el cielo porque tenemos tanta luz para abajo que nos impide ver el cielo. Pero imagínate, pero alguno que ha ido al campo, ¿no? Y en el campo ese no hay luz, ¿no es así? Y en la noche así de verano o de invierno de mucho frío que no hay ni una nube, uno ve el cielo y ve cómo ese cielo se ilumina. Dice, cuando veo los cielos de los cielos, obra de tus manos, y digo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué? Él tenía, siéntense chicos, a ver, ahí tenés silla. Es decir, hay un mensaje, a través de la creación, Dios no puede hablar. Dios no puede hablar a través de la palabra. Pero qué importante, todo lo que Él nos muestra es ¿para qué? ¿Para ir a quién? Cuando Él nos habla, el Padre ¿a quién nos lleva? Era el Hijo, Jesucristo. Nos lleva a Jesús. ¿Entendemos esto? El Padre nos lleva a Jesús. Por eso dice el texto anterior, el que a mí viene, ¿qué cosa? Por el hecho fuerza. Y eso nos permite discernir y ver el obrar sobrenatural, pero que no se manifiesta externamente, porque los que no creían decían, ¿qué obra haces? Que da una manifestación sobrenatural externa. Pero cuando vemos todo el desarrollo del capítulo dice que el que viene a Él no tendrá hambre nunca más, ni sed, que Él descendió del cielo, que lo resultará en el día postrero, que tendrá vida eterna. Fíjate cuántas obras sobrenaturales que solamente se disciernen espiritualmente. Exactamente, por eso decíamos que eso ahora les cambia, ¿qué cosa? La manera de pensar de lo natural a qué, a lo alegórico, del pan que ellos comían todos los días, ¿a qué? Al pan que descendió del cielo. Y ese pan que alimenta, que fortalece, que genera energía, porque la harina tiene esa gran virtud. ¿Cuál es? Vieron los que van a correr, antes de correr los 42 kilómetros se comen unos platazos así gigantes de ¿qué? De tallarines. ¿Por qué? Porque eso genera energía rápidamente. Exactamente. Si no que alguno haya visto al Padre, fíjate, acá comienza a revelar las cosas, sino aquel que vino de Dios, Él le ha visto. ¿Y quién vino de Dios? ¿Quién vio al Padre? Jesús. Jesús. Continuamos con ¿qué? Con la centralidad. Habla de Él. De cierto os digo. ¿Qué cosa? Que el que cree en mí Tiene vida eterna. qué preciosa bendición. Si creemos en Cristo, Él nos da una vida eterna. No solamente del alma y del espíritu, sino también de ¿qué? Dios nos salva de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces, dice, cuando nosotros morimos, nuestro alma va ¿a dónde? A los cielos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que Él repitió ya la tercera vez? ¿Y yo qué cosa? Le resucitaré. Aún este cuerpo corrupto se va a levantar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo de bendición. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice, comieron en el maná del desierto y murieron.
Este es el pan que descendió, ¿qué cosa? Del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá, ¿qué cosa? Para siempre. Si creemos en Cristo, comer el pan, ¿qué significa? Tomar de la sustancia de Él. Ahora después más abajo sigue, ¿no? El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre. No, acá no es que nos transformamos en caníbales, ¿no es así? O en vampiro, que la sangre. Está comparado con el corderito que resultaba. Claro. Él toma, ¿qué cosa? Él toma lo simbólico del hecho del pan del alimento, o el hecho de la sangre derramada del cordero. ¿Por qué? Porque el corderito que lo mataban los judíos, ¿qué significaba? Que esa sangre era el precio de ¿qué? De mi pecado. Entonces esa sangre me limpiaba mis pecados ante el Padre. Continúa acá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahora mismo, si alguno comiere de este pan, vivirá, ¿qué cosa? Para siempre. El pan que yo le daré, ¿qué cosa? Es mi carne, la cual yo daré por la vida Del mundo. Entonces Jesús, ¿qué cosa? Vino a morir. ¿Para qué? Para que el mundo viva. Para que el mundo viva. ¿Todo el mundo vive? Solamente aquellos que ponen la fe. Entonces los judíos contendían ese claro y comenzó la discusión entre ellos. Pero ¿cómo dice semejante barbaridad? Que voy a agarrar y voy a morder un brazo. A ver si con eso como un poco de su carne. Diciendo, ¿cómo ¿qué cosa? Va a darnos de comer, ¿qué cosa? Su sangre. Que era imposible, por supuesto. Jesús le dijo, de cierto digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres, ¿qué cosa? Sangre. No tendréis Vida. todo un misterio. Tristemente después los católicos se equivocaron y crearon la doctrina de lo que ellos llaman la transubstanciación. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos, cuando van a la misa, ¿no? Que recuerdan la muerte de Jesús, entonces el cura dice que cuando consagra la hostia, en ese momento se produce un milagro totalmente sobrenatural, que cuando vos te pones la hostia en la boca, no te estás poniendo un pedacito de harina, sino te estás poniendo un pedacito de carne, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que dice el sacerdote? Tomá, te doy el cosa, el cuerpo de Cristo. Eso es totalmente, ¿qué cosa? No bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en forma figurada. Cuando habla de su cuerpo clavado en la cruz y roto por cada uno de nosotros. Y su sangre vertida en la cruz tenía la cualidad de ser, ¿qué cosa? Acá hay una palabra difícil, pero una palabra que cobra total trascendencia. La sangre de Cristo es, y escuchen bien, redentora. ¿Qué quiere decir esto? Redentora. Esto tiene que ver con la costumbre de los judíos, que era pagar el precio. Yo tenía que redimir algo, entonces le pagaba el precio, lo rescataba de las manos de aquel que la tenía y se la traía para mí. Cuando Cristo muere en la cruz, hace referencia a que su muerte generaba la redención de la humanidad. Va a continuar todo el texto diciéndonos así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué cosa? Cuarta vez. ¿Qué dice? Y yo le resucitaré. Va a enfatizar muchas veces esto. ¿Por qué lo enfatiza de esta manera tan tremenda? Porque a nosotros nos cuesta entender. Nosotros miramos, estamos, ¿qué cosa? Atados a veces a las cosas y acá, claro, nos falta esto, nos falta lo otro, tenemos este problema, tenemos esta dificultad. Entonces tenemos tantas cosas
Que vieron, yo cuando mi papá tenía caballo y teníamos carro, le poníamos los caballos una anteojera, ¿no? ¿Sabes lo que era una anteojera? Mira para adelante. Para que el caballo no se distrajese, ¿no? Porque si no, acá y se espantaba y salía corriendo con el carro y después teníamos que juntar las cajas que se caían del carro. ¿No es así? Y a veces nosotros también tenemos anteojera, porque miramos solamente lo que nos está pasando hoy. Y no miramos la trascendencia eterna que tenemos. Nosotros fuimos diseñados para trascender de esta vida y vivir la eternidad con Él. Que si nosotros, imaginémonos, apropiásemos esta idea para la vida diaria, muchas actitudes que a veces tenemos cambiarían. Que a veces nos preocupamos tanto. Jesús, ¿qué es lo que dice? No temáis, ¿qué cosa? Los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Mas temed a aquel que sigue, que por tu falta de fe seas condenado por la eternidad. Continúa diciendo en el verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hablando de la trascendencia de la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él. Cuando dice el que come mi sangre y bebe mi sangre, no significa que yo una vez por mes me vengo acá a la iglesia y participo del pan y vivo. Ah, ya está. Ya zafé, hasta el próximo mes zafé. Ya hago la mía y listo. No significa eso. Significa a la relación esencial que yo tengo que tener con Dios. Cristo quiere que nosotros tengamos un contacto íntimo con Él. Más allá de qué? De lo diario, más allá de lo material. Por eso los judíos no lo entendían. Continúa diciendo todas estas cosas, ¿no? Y va como salteamos un poquito, si no, no llego. Hoy tengo que terminar, si no se me arma lío con el pastor que se sentó allá al fondo para diciendo, todos los días empieza a mirar el reloj. Antes que mire el reloj. Dejale tarea para la casa. ¿Qué? Tarea para la casa. Bueno, dejamos, dice el verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, Él. No como vuestros padres, ¿qué cosa? El que come, ¿qué cosa? Quinta vez que repite lo mismo. Y entonces, estas cosas habló Jesús enseñando ¿qué cosa? En la sinagoga en Capernaum. Ya les comenté la semana pasada, la sinagoga de Capernaum. Era el lugar donde... Fíjate, esto estaba en un lugar de debate. La sinagoga, como hoy siguen siendo, los judíos se sientan en unos bancos, abren ahora en la Torá y comienzan a discutir entre ellos el texto. Eso viene de la antigüedad. Entonces, Jesús dice todas estas cosas delante de los religiosos, delante de los fariseos, y los otros que se escandalizaban. ¿Quién es este que se está haciendo el Hijo de Dios? Al oírlas, los judíos, 60, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede decir? ¿Quién la puede? ¿Qué difícil de entender es esto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, es decir, cuando se dio cuenta que los discípulos se estaban quejando, Señor, es más fácil que me dé el pan y los peces, que me sanés, que me resuelva el problema que tengo hoy. Entonces, eso es lo más sencillo. Entonces vamos y oramos y pedimos, Señor, dame hoy esto, dame lo otro, pero no me reveles los propósitos que tú tienes para mi vida. Todo lo contrario tiene que ser. Entonces Jesús, ¿qué dice? Sabiendo eso, ¿qué le dice? Esto os ofende, esto les es difícil, esto se escandaliza, esto no lo entienden. ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba el Padre, donde estaba primero? ¿A dónde? A los cielos. Y entonces el versículo 63, márquenlo en su Biblia. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué cosa? Nada aprovecha.
la palabra que yo os he hablado, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. ¿Y por qué la tengo que marcar? Porque hay frases o hay textos que son determinantes en mi vida cristiana. Si yo entiendo que lo que estoy leyendo es espíritu, ¿qué cosa? Es palabra de Dios que va a generar en mi vida la transformación a una nueva vida, a la vida eterna. Me acerco al texto de diferente manera, buscando en él la palabra que él quiere dar para mi vida. A todos nosotros todos los que estamos acá podemos leer un texto. Y a todos nos va a afectar de distinta manera. ¿Por qué nos afecta de distinta manera? Porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestras ansiedades, con nuestras dificultades, con nuestra fe. Pero todas son espíritu, ¿qué cosa? Y generan vida. Generan nuevas cosas. Generan transformaciones en nosotros. Ya falta poquito. Pero hay algunos, bueno, el versículo 64 habla de que hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, bueno, habla de Judas ahí, ¿no? Y le dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí, ¿qué cosa? Imagínate vos que esto lo adaptás para tu vida. Ninguno puede venir a Dios si no fuere traído ¿por quién? Por Cristo. Entonces estamos aquí, fíjense, no porque a mí se me dio la gana venir. Me la agarro con Andrés. Me la agarro con él porque amigos míos no se van a enojar. No es que Andrés dijo, vamos a la iglesia, y entonces, no, Estela dijo, bueno, pibito, vamos hoy que vamos a la iglesia. Entonces no tenía más remedio, voy porque me trajo Estela. No. Él está aquí, fíjate. Porque el Dios de toda la creación generó adentro de él, más allá de la invitación, el deseo profundo de venir. Entonces estamos aquí por impulso de Dios. Y ese impulso de Dios que generó para que nosotros estemos presentes para meditar su palabra, no lo que yo digo, lo que dice el texto. Ahora genera en nosotros la confianza y la fe en él. Porque hemos venido al Padre. ¿Para qué? Para que yo le dé, ¿qué? Desde entonces, ¿qué cosa? Versículo 66. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Ya no andaban con él. Claro, cuando se acabó el pan y los peces, ¿qué pasó? Bueno, listo, muchachos. No me ponga que ponga. No me obligues a pensar. No me obligues a meditar. Dame lo que yo necesito y nada más. Dame la comida y un poco de salud y ya está. Sin entender que Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que la comida y la bebida. Nosotros estamos en contacto con la trascendencia, con lo eterno, con la gloria de la divinidad, que a veces no nos puede ni entrar adentro de la cabeza, para lo cual necesitamos una profunda meditación para comprender los propósitos eternos de Dios para nosotros. Que por más que escuchemos 50 predicaciones, si en un momento de nuestra vida no nos paramos y no nos ponemos a pensar y a meditar lo que Dios tiene para mi vida, no lo vamos a poder entender. Muchos se volvieron atrás. Y dijo Jesús, ¿qué cosa? Ahí le dijo a los apóstoles, ¿no? Muchachos, miren, si esto es tan difícil, tómense en el rabo. Perdóname que se lo traduzca en castellano lumbar. No me sigan, ¿para qué están perdiendo el tiempo? ¿Para qué están? No me sigan, porque si esto es difícil de entender, no me sigan. Y entonces allí ahora viene una gran respuesta, al cual nosotros nos queremos detener 5 minutos nada más en esta manera. Que tiene que ver conmigo.
que tiene que ver con mi experiencia íntima con Dios. A veces nosotros buscamos las experiencias de los otros. Bien, yo siempre les digo, a veces queremos vivir de las experiencias prestadas, ¿no? Entonces viene uno al cuadrante de la iglesia y se cuenta ese testimonio, ¿no? Dios me habló y me sanó, hizo un milagro en mi vida. Y entonces vos te ponés a mirar ahí y te preguntás para vos adentro, ¿y a mí cuándo me toca el milagro? Y entonces, estamos esperando eso. Yo quiero que se me vaya el dolor, que me cure el reuma, que me cure lo otro. No, acá la miro a Pablo, me agarré el reuma, me lo agarré con Claudia. Siempre cuando le conozco algo de una vida, sonaron porque se lo traigo acá. Se lo digo acá amorosamente, por supuesto. Y claro, y por supuesto, cuando estamos plenamente doloridos, yo la semana pasada le conté, estaba ahí que bajaba, y buscamos en Dios ese refugio. Pero qué interesante, que Dios va más allá de eso. Entonces cuando Jesús le dice a los, che muchachos, ¿se quieren ir? No hace falta, ¿se quieren ir? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? La otra frase, el otro texto que tenemos que marcar en la Biblia, el versículo 68, ¿qué dijo? ¿Qué cosa? Fíjate qué reflexión profunda. Señor dice, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú, ¿qué cosa? Tienes palabra de trascendencia. Cuando habla palabra de trascendencia significa que va más allá de la muerte. Cuando siempre el ser humano piensa que cosa en la muerte de distintas maneras. La guerra piensa qué cosa, en matar la mayor cantidad posible del equipo contrario. Equipo, dije, la nación contraria. Tristemente lo que está ocurriendo hoy, tiran bombas, dale. Pensando que el ser humano allí se termina. Y entonces Pedro que había dejado todo, había dejado a su familia, a sus hijos, a su esposa, le estaba siguiendo, ¿no es así? Y los otros discípulos, ya hacía ya 2 años y medio que estaban con él, comiendo, viéndolo. Entonces Pedro comenzó a darse cuenta que había algo distinto en Jesús. Que no era como los otros seguidores. Porque Pedro había seguido, ¿saben a quién? A Juan el Bautista. Cuando uno lee ahí el primer capítulo de Juan, entiende que Pedro y Andrés seguían ¿a quién? A Juan el Bautista. Entonces cuando Juan el Bautista dice, miren, yo no soy el que viene tras de mí, entonces cuando le encuentran y le comienzan a seguir a Jesús y lo dejan todo, y cuando Pedro camina sobre el agua, y eso generó y clavó en él una profunda experiencia de fe. Y entonces tienes impulso, tú tienes una palabra distinta. Y ahora pensemos en nosotros. ¿Cuál es aquella palabra de vida eterna que ha impactado en mi vida? Dios nos puede impactar de distintas maneras, a través de una enfermedad. Nos puede impactar a través de un milagro. Nos puede impactar a través de los hechos que vemos. Nos puede impactar a través de su palabra. Pero ese impacto necesita una correlación interior. ¿Qué quiere decir eso? Que yo asocie lo que me pasa afuera con lo que me pasa adentro. Señor Jesucristo, un día vinieron 10 leprosos y los sanó a los 10. ¿Y qué pasó? De los 10, uno solo volvió. Y Jesús lo dice. Ahora, ¿qué pasó en los otros 9? Los otros 9 le impactó, ¿qué cosa? La sanidad. Y se fueron con la sanidad nada más. Y el otro le impactó la sanidad, pero también impactó interiormente. Dice, hemos creído y conocido que eres el Cristo. ¿Qué cosa? Dice Pedro, hemos creído en ti y conocemos que tú eres el Cristo.
¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces continúa como bien dice Mone. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y genera en él esa profunda experiencia. Ahora nosotros, ¿de qué manera hemos creído? Lo más importante es que haya un tránsito interior de la palabra. Que esa palabra ahora genere en mí, dentro de mí, la fe necesaria para continuar la lucha diaria. Para que yo deje de depender de los hombres y comience a ¿qué? A depender de Dios. A nosotros nos gusta depender de los hombres, porque si no vemos, ¿qué cosa? No creemos. Entonces pensamos que la oración de tal es más poderosa que ¿qué? ¿Es cierto eso? Solo hay un mediador entre quién, entre Dios y quién. ¿Quién? El pastor, el maestro, aquel. No, ¿quién? Jesucristo. Por eso él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué cosa? Son espíritus que van a llenar tu interior. ¿Y qué cosa? Y lo van a transformar. No hay frase más importante que esta. ¿A quién iré? Hay un himno precioso, ¿no? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Aquí ya somos viejos, pero lo conocemos. Que yo pueda responder, yo te quiero seguir a ti, Señor. Porque tú, dentro mío, has generado cosas distintas. No la emoción rápida y temporánea de esa gran predicación. Vieron que a veces que alguien predique y vaya al cielo en 10 minutos. Pero termina la reunión y llegamos a casa y falta eso, falta lo otro. Mis hijos, mi señora, mi esposo, no, tampoco, de mujeres, ¿no? Y ya el lunes se me pasó todo. Qué importante es pensar que si yo apropio estas palabras, van a servir para que mi vida día a día esté sustentada por Él. Y recuerden siempre, el que a mí viene, repítanlo, el que a mí viene, ahora pongámoslo en primera persona, si voy a Jesús, ¿qué cosa? Él no me va a echar. ¿Me va a qué? A recibir. Me va a abrazar. Me va a contener. Que nosotros comencemos a transitar esa experiencia de vida que generará en nosotros la vida que Él quiere tener, generará nueva vida. Que el Señor nos bendiga. Seguimos el domingo que viene.